¿Podría la fiscal de la Nación pedir al juez supremo de la investigación preparatoria una medida cautelar provisional para que el presidente de la República se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a entorpecer la investigación? Yo creo que sí. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Perú Todo Noticias. Luis Varga, el ex procurador, ha revelado que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, está a punto de pedir una medida cautelar contra el presidente Pedro Castillo, que lo podría sacar de Palacio de Gobierno por estar obstruyendo a la justicia, es decir, le quitarían el cargo temporalmente hasta que se demuestre que es culpable. Vamos a ver más detalles en la siguiente nota. ¿Qué significa para, la mayoría de ciudadanos no tenemos por qué entender preliminar y preparatoria? ¿Qué podría conseguirse si la fiscal le pide al Congreso continuar la investigación, pero requiere, ¿no?, que ya entre a la etapa de preparatoria y por lo tanto desblindar parcialmente al presidente? Vamos a ponerlo así para utilizar un término que todos entiendan. ¿Qué medidas se podrían tomar, doctor Vargas Valdivia, en contra del presidente? Por ejemplo. Señora Semana, antes que nada saludar a mi estimado y respetado amigo, el doctor Urbiola, nos vemos hace un buen tiempo. Quería señalarte que, cuando hablamos de investigación preliminar, investigación preparatoria, la investigación preliminar en realidad es la etapa previa al proceso penal. Es aquella etapa en la que la Fiscalía recibe la comunicación de un posible delito e inicia investigaciones a efectos de determinar si se puede o se debe iniciar un proceso penal. Cuando la Fiscalía concluye que sí hay elementos para iniciar un proceso penal, que básicamente constituyen ¿en qué? En la posibilidad de imputar a una persona la comisión de un delito y generar en ella consecuencias, ¿no es cierto?, restrictivas a su libertad y a su patrimonio, es que inicia la investigación preparatoria. Lo que pasa es que en nuestro sistema, cuando el fiscal inicia investigación preparatoria, esto es, inicia el proceso, todo lo actuado en investigación preliminar forma parte de esta investigación preparatoria. Vale, ¿eso qué significaría en la práctica? ¿Qué medidas se podrían adoptar si es que la fiscal dice, bueno, hay mérito, he llegado a la conclusión de que tengo que dar el siguiente paso, pero no puedo continuar la investigación porque la investidura presidencial me pone un muro por delante? Y dependería del Congreso si le permite acceso, ¿no?, si ese muro lo baja, y el presidente puede, por ejemplo, incluso ser ¿podría ser detenido el presidente? No. Pregunto, no podría ser detenido, pero podría impedírsele salir del país, levantarle las comunicaciones. El problema es que si se inicia, si el Congreso autoriza a la fiscal de la Nación a iniciar el proceso penal, quedarían habilitadas todas las normas que el Código Procesal Penal prevé para la aplicación del proceso. Y yo coincido ahí con el doctor Rubio en el sentido de que, claro, la fiscal de la Nación lo que va a pedir al Congreso es autorización para procesar al presidente. Pero el problema de procesar al presidente implica que una vez que el presidente esté procesado, la Fiscalía puede pedir al juez supremo de la investigación preparatoria una serie de medidas cautelares. A eso iba. El código prevé que van desde medidas cautelares restrictivas de la libertad hasta medidas personales. Es más, por ejemplo, en esta etapa de la investigación preliminar, sin llegar a la investigación preparatoria, ¿qué pasa si la fiscal de la Nación llega a la conclusión de que el presidente de la República está en efecto detrás de este proceso tendiente a destituir al coronel Colchado? ¿Podría la fiscal de la Nación pedir al juez supremo de la investigación preparatoria una medida cautelar provisional para que el presidente de la República se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a entorpecer la investigación? Yo creo que sí. ¿Sí, doctor Urbiola? Coincido plenamente, y porque además, si bien es cierto que la Convención de las Naciones Unidas para combatir la corrupción
no ha generado todavía en nuestro ordenamiento constitucional una modificación de la Constitución que podría generar, por ejemplo, agregar en el 117 la posibilidad de encausar al presidente por otros delitos adicionales a los 4 que ya contempla. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la Convención habla de la obstrucción de la justicia y creo que es evidente la comisión de este delito. El artículo 25 dice: cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito cuando se cometan intencionalmente el uso de la fuerza física, amenazas o intimidación o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio o a obstaculizar la prestación de testimonios o la aportación de pruebas en procesos en relación con la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente convención. Queda clarísimo. De tal manera que aquí tenemos la convención que lamentablemente no se puede aplicar porque entra en colisión con el artículo 117, pero creo que es un elemento de juicio que el Congreso podría que considerar para incluirlo en una modificación de su reglamento y establecer la diferencia entre lo que es acusación cuando ya existe una investigación preparatoria culminada o la autorización para que continúe la investigación preparatoria después de haber culminado la investigación preliminar. Claro, al margen de las situaciones legales, este es un caso que decíamos va a reescribir probablemente no solamente capítulos de la legislación peruana en materia de lucha contra la corrupción, probablemente también implique repensar capítulos de la Constitución que tienen que ver con la investidura y el blindaje al presidente. Y es una pena que tengamos que usar la palabra blindaje y no protección de la investidura presidencial. Permíteme, Mávila, leer una parte del artículo que escribí en Gaceta Constitucional y decía: en tiempos del constitucionalismo, en los que los poderes discrecionales, las inmunidades excesivas y los privilegios anticuados se interpretan restrictivamente o van en camino a su extinción, la fiscal de la nación más bien va en sentido contrario a esta tendencia actual. Lo dije cuando la señora Ábalos archivó o suspendió la investigación. Doctor Vargas Valdivia, nos gana el tiempo. Le dejo los últimos segundos para su comentario final. Sí, bueno, nuevamente. El problema es que, como muy bien lo dice el doctor Urriola, en el Perú estamos en falta. Estamos en falta porque el Congreso intencionalmente está incumpliendo, ¿no?, con la Convención Americana y con la Convención Internacional de Naciones Unidas. Pues claro, el problema que tenemos es ante esta situación de emergencia, ¿cierto? La solución es aplicar aquellos principios generales. Y hay un viejo principio general del derecho que señala claramente que el derecho no genera consecuencias ilícitas o no garantiza consecuencias ilícitas. Muy bien. Entonces, este viejo principio lo que nos permite, pues, es reconducir, ¿no es cierto?, la interpretación a efectos de permitir que se lleve a juicio a aquellas personas que, utilizando indebidamente el poder, como es el caso del presidente de la República, hay que decir las cosas como son, viene obstaculizando constantemente la labor de la Fiscalía, del Poder Judicial y de los órganos encargados del auxilio de estas investigaciones. Muy bien. Esto no puede seguir. No puede ser. Doctores, muchísimas gracias a ambos por participar en este programa, por ilustrarnos, porque aquí lo que hay que buscar finalmente es que se haga justicia. Y si en ese camino el presidente se convierte en un obstáculo, pues habrá que encontrar mecanismos para que el presidente, porque no es dable, no tiene ninguna justificación, y lo dice ya la legislación internacional, que un jefe de Estado puede ser obstáculo para llegar a la verdad y para que se haga o se administre justicia en un país cualquiera que este sea. Muchas gracias a ambos por colaborar con nosotros esta noche en el esclarecimiento de estos términos legales, a veces un poco confusos. Nosotros vamos a ir a una pausa, les agradezco a ambos que estén con nosotros, pero vamos a regresar con la
Como acabas de escuchar, realmente la contundente revelación que acaba de hacer el ex procurador Luis Vargas es contundente, y es que si la fiscal de la Nación pide ante el Poder Judicial esa medida cautelar contra el mandatario, podríamos vacarlo sin necesidad del Congreso, algo que evidentemente permitiría que nuestro país se libere de su nefasto gobierno. Luego de haberte enterado de esta notición, quisiera saber qué opinas en la cajita de los comentarios. Comparte el video, dale me gusta y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.